Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Hoy les vamos a hablar del divorcio, de todo lo que conlleva jurídicamente dar este paso, y lo vamos a hacer con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestra casa. Gracias a vosotros, como siempre, porque además hoy abordamos una cuestión que supongo que muchos telespectadores estarán pendientes, y voy a comenzar con una pregunta inicial. A veces el divorcio o la decisión de divorciarnos obedece a un impulso, pero quizá deberíamos de estar más informados antes de iniciar cualquier trámite de qué implica legalmente un divorcio. Pedro. Sí, claro, hay que estar informados siempre antes de tomar las decisiones, y un divorcio tiene unas implicaciones muy grandes para los niños, para la persona, etcétera. El número de divorcios es muy alto en España, no ha parado de crecer, y sí, por supuesto que conviene la información de las consecuencias de todo tipo que tiene. Lo curioso es que siguen creciendo las bodas también, con la misma celeridad prácticamente que se producen los divorcios. En estos momentos hay más divorcios que bodas. La razón estadística es que mucha gente no se casa y sin embargo pasa a vivir juntos, con lo cual eso es la razón por la cual se están produciendo más divorcios que bodas. Mucha gente en esto de ir a vivir juntos y en no querer firmar los papeles que dicen, es una decisión por supuesto muy respetable, pero lo que me llama enormemente la atención es que se van a vivir juntos, se compran una casa juntos al 50% y tienen hijos. Claro, eso y el divorcio, el matrimonio, al fin y al cabo es lo mismo. O si me apuras, un divorcio con separación de bienes tiene menos consecuencias que el comprarse una casa a medias y que el compartir el domicilio. El divorcio, cuando existe la separación de bienes, es muchísimo más sencillo. Hasta ahora en la Comunidad de Valenciana se han estado celebrando durante varios años los matrimonios sometidos al régimen de separación de bienes, automáticamente por ley, con lo cual hay muchísimos así. Sin embargo, si tú te casas o sin casarte te compras una vivienda a medias, pues bien, ya estás en el tema de que luego si te separas, pues cómo haces para resolver esa relación, quién se queda a la casa, que si tienes que ir a una subasta pública, etcétera. Con lo cual no es tan importante el casarse, sino el sistema con el que te cases. Por ejemplo, mucha gente no sabe que se puede pactar la renuncia a la pensión compensatoria. Hay gente que piensa, bueno, es que si me caso luego voy a tener que pasar una pensión y tal. Esto no es así, porque tú puedes pactar la separación de bienes y puedes pactar una renuncia a que si hay divorcio se pague pensión compensatoria. Es lo que llaman en Estados Unidos el prenuptial agreement, que hemos oído tantas veces en relación con determinados actores. Tan utilizado en Estados Unidos, y en cambio, bueno, aquí es un tema absolutamente tabú todavía. Estamos atrasados en ese sentido, Pedro, porque bueno, aquí es que algunos dicen que es poco... En Estados Unidos parece algo habitual, ¿no? No solo entre los actores, sino... Poco romántico. Poco romántico, pero muy práctico. El prenuptial agreement o acuerdo prenupcial, en cualquier caso, nunca va a afectar a los niños. Si luego vienen niños, son terceras personas que tú no puedes pactar derechos en virtud de ellas. Lo que sí que puedes pactar es esa renuncia a la pensión, que tiene trascendencia práctica, más con una situación económica como la que tenemos, con la cantidad de personas que hay en desempleo, sin recibir ningún tipo de prestación, muchos de ellos, y que claro, en el caso de un divorcio podrían tener lugar a que se les diera una pensión compensatoria. Luego sí que es un tema que tiene trascendencia. La pensión compensatoria se ha venido equiparando a mujeres que después de muchos años de matrimonio eran abandonadas por sus maridos y recibían una pensión, en fin, pero es mucho más que eso. Y también cabe la pensión de que tenga que pasarle una mujer a un hombre en esas situaciones de paro, desempleo o de haberse quedado sin recursos. Se han dado durante
estos años ese tipo de casos, casos en los que hombres han pedido pensiones compensatorias a sus mujeres? Sí, y también en casos de matrimonios homosexuales, que también hay divorcios de matrimonios homosexuales, puesto que hay matrimonios y además las parejas homosexuales estadísticamente tienden a durar menos, no sé por la razón por lo que esto es así, pero es un hecho también objetivo estadístico, con lo cual sí, claro que se han dado casos de reclamaciones de hombres solicitando pensiones. ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de divorciarnos, o qué es lo que, en qué deberíamos centrar, digamos, los pasos que hay que dar dentro de esta ruptura, cuando se produce una ruptura? Lo fundamental es pensar en los niños, no instrumentalizarlos, y si uno se quiere divorciar y tiene hijos, pensárselo 3 veces, o 5 o 10, porque digamos lo que digamos, el divorcio no es bueno para los niños, nunca. Puede ser que haya una situación en la que la convivencia esté tan trastornada o tan desequilibrada que estén sufriendo los niños, bien, eso lo puedo entender. Y luego, a partir de ahí, valorar el llegar a un acuerdo antes de someterlo a un litigio judicial, que siempre es más largo, más complejo y más costoso. Valorar las cuestiones económicas, por supuesto, que cada uno considere que pueda tener derecho, y tratar de llegar a unas soluciones que sean justas o razonablemente justas y que eviten el conflicto. Los conflictos son malos de por sí, y los conflictos nos desequilibran, nos trastornan y nos hacen que durmamos mucho peor. Entonces es mejor tratar de evitar el conflicto y buscar el acuerdo. Y tratar también, pues, de pensar que los niños son de los dos, que uno no debe instrumentalizarlos contra el otro. El síndrome de alienación parental se da muchísimo más de lo que parece. Es un síndrome que está ocasionado por madres y por padres que utilizan a niños pequeños, 7, 8, 10, 12 años, incluso 14 años, contra el otro. Y eso no está bien, porque todo divorcio tiene un momento de ebullición. Y luego pensar también que la vida tiene una evolución natural, que las cosas cambian. Esos terribles celos del abandonado o de la abandonada, pues tampoco son en absoluto razonables. Los hombres, cuando los abandonan, tienden a quedarse como groggy zombies, algunos, y otros reaccionar con extremada violencia. Las mujeres se pueden poner más tristes, pero no reaccionan con tanta violencia. Lo único que sí que hacen es utilizar los derechos o las posibilidades que les confiere la ley de violencia de género, instrumentalizando el divorcio y accediendo a un divorcio muy rápido por enfado, por celos o por indignación contra la otra parte. Entonces, yo creo que es siempre bueno tratar de llevarles las cosas lo más pacífico posible, tratar de ponerles un freno, de pensar un poco antes de actuar, y luego también, por supuesto, de pensar cómo va a ser uno más feliz, porque al fin y al cabo la vida lo que tiende es a la felicidad. Tenemos muchas cosas que nos dificultan en esa obtención de la felicidad, tenemos problemas diarios, tenemos conflictos, tenemos situaciones que quisiéramos que fueran de forma distinta y a veces no las sabemos aceptar, pero bien, construir uno su futuro en virtud de esa felicidad a la que todos debemos aspirar. Bueno, has retratado, digamos, lo que sería el divorcio ideal, ¿no? Un divorcio, pues, con acuerdo, un divorcio que no perjudique los intereses de los niños, que es cierto que a veces se olvidan las parejas de que lo más importante es el bienestar de los niños, que nada tienen que ver con lo que haya ocurrido entre ellos dos. Como te decía, un divorcio ideal, pero eso no es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Pedro, imagino que te habrás encontrado en el ejercicio de tus funciones absolutamente de todo, mujeres que han instrumentalizado el divorcio, hombres que lo han hecho también,
Supongo que una de los escollos más importantes que se plantean en un divorcio quizá no es en el desarrollo del momento en el que te estás divorciando, sino posteriormente, cuando debes cumplir esa sentencia de divorcio o esas condiciones que se han pactado, o que, si no se han pactado, pone el juez para que ese divorcio funcione, ¿no? Al igual que tiene que funcionar un matrimonio, tienes que hacer funcionar un matrimonio, también tienes que hacer funcionar un divorcio. ¿Dónde surgen más problemas? ¿En el momento del divorcio o después, cuando hay que aplicar esas medidas de divorcio? Bien, pueden surgir en todos los momentos. Evidentemente, en el momento del divorcio está el conflicto, está la pelea, pero es que después las circunstancias también son cambiantes, y esa norma de divorcio, ese convenio regulador firmado por los cónyuges, o esas estipulaciones fijadas por el juez para el divorcio, son susceptibles de revisión. Pueden ser modificadas por el juez si lo solicita una de las partes. Por ejemplo, pues se ha establecido una pensión alimenticia para los niños cuando el padre tenía unos ingresos muy altos, y luego, sin embargo, el padre tiene unos ingresos mucho más reducidos y se solicita un cambio. Da lugar a muchos conflictos los divorcios, da lugar a muchos problemas. Es un problema grave la liquidación de las sociedades gananciales, que es un procedimiento costoso y complejo. Por supuesto, el tema del derecho de pensión, más añadidos todavía con la actuación de los divorcios a través de la violencia de género, con todas las repercusiones que tiene, en orden de alejamiento, etc. Entonces es un tema realmente que sí, que da lugar y sigue dando a una enorme litigiosidad. A pesar de ello, sigue habiendo muchísimos divorcios de mutuo acuerdo, en donde se firma voluntariamente y que transcurren de una forma pacífica, aunque también muchos de esos se tuercen después. Depende de la forma en que se haya producido el divorcio, si es porque hay terceras personas que han intervenido y la mujer se siente que ha sido abandonada por otro y tal, o el hombre siente que su mujer se ha ido con otro. Pues bien, en ese caso, lógicamente las tensiones y los conflictos se agudizan cada vez más. ¿Qué ocurre si se incumplen las condiciones de ese acuerdo? Si se incumplen las condiciones en lo económico, porque no se está pagando la pensión compensatoria o la pensión alimenticia que corresponde, se puede ir al juzgado, presentar una demanda judicial y a través de ahí conseguir el embargo de los bienes del otro cónyuge. Embargo que puede consistir en el embargo de las cuentas corrientes, en el embargo de propiedades, embargo de vehículos, etc. Eso funciona con bastante agilidad. Los juzgados de familia de Alicante son extraordinariamente efectivos, muy rápidos. Los dos lo son, especialmente el número 8 de Alicante, son el número 8 y el número 10, que el número 8 ha recibido incluso felicitaciones del Consejo General del Poder Judicial en ese sentido por la rapidez. También el número 10 se hace muy bien. Los juzgados de violencia de género, que también tramitan divorcios, funcionan excelentemente y se consiguen resoluciones. Yo diría que es de las partes que mejor funciona de la Administración de Justicia, y funciona en cuanto a la obtención del divorcio y en cuanto al acuerdo. Si tú presentas un divorcio de mutuo acuerdo sin hijos, estás divorciado en una semana. Puedes incluso acudir a hacerlo notarialmente en estos momentos incluso. Y en cuanto hay litigio, pues los juzgados dictan las sentencias con rapidez, celebran los juicios con rapidez, también las modificaciones de medidas. Son procedimientos que no se atascan. Desde luego, en lo que afecta a Alicante Capital, claramente no, porque los 4 que están tramitando divorcios, los 2 de familia y los 2 de violencia de género, son juzgados que funcionan extraordinariamente bien. Entonces, bien, si alguien incumple, pues se solicita el embargo y se cobra de los otros bienes. ¿Qué ocurre si...? Puede llevar incluso aparejado el ingreso en prisión, el impago de pensión, que esto mucha gente no lo sabe. Claro. Quiere decir que el impago de las obligaciones alimenticias establecidas en un convenio regulador o establecidas en una sentencia judicial, si no se cumple, faculta para la presentación de una querella criminal por incumplimiento de las medidas, porque me puede decir alguna mujer o hombre, es que yo no le puedo embargar a él porque es que no tiene nada.
porque es que no tiene bienes a su nombre, es que la cuenta la tiene a nombre de un amante y el coche no lo tiene a su nombre y el trabajo, pues mira, como trabaja como autónomo, pues lo oculta. No, la mujer no queda desamparada porque puede acudir a esa vía penal para recuperar las cantidades y el hombre, lógicamente, antes de ingresar en prisión, pues ya lo buscará y ya pagará. Y eso, sin embargo, es un procedimiento que no se usa. Muchas veces las mujeres se quedan quietas y no acuden a esas vías que tienen, o por desconocimiento, o por el decir, es que cómo voy a meter al padre de mis hijos en la cárcel. Ven, pero es que no va a ir a la cárcel, porque al final va a pagar, el procedimiento se va a retirar, va a haber una sentencia de conformidad con una pena mínima que no afecte al ingreso en prisión y se va a poder solucionar el problema. Y las cosas, para conseguirlas hay que lucharlas. ¿Podemos decir que estamos ante una ley de divorcio útil y eficaz o sería mejorable, Pedro? Bueno, todas las leyes son mejorables, pero esta ley de divorcio no es mala y la visión práctica que se hace de la misma tampoco. Creo que no hay aspectos tampoco esenciales que hubiera que reformar. Quizás la liquidación de las sociedades gananciales, que eso sí que se retrasa más y se hace más complejo. Y desde luego hablábamos la semana pasada de violencia de género. Sí, todos los divorcios afectados por violencia de género, eso me parece que sí que nos están tramitando de forma correcta, porque los juzgados de violencia de género tendrían que estar exclusivamente para las cuestiones penales y no para las cuestiones civiles que deberían derivarse a la justicia civil. Pero fuera de eso no veo reformas esenciales que considero que se deberían hacer. ¿Ha supuesto un antes y un después el hecho de que pues ya se concedan prácticamente en todos los casos la custodia compartida? Bueno, eso no es verdad. Quiero decir, estadísticamente no es cierto. La custodia compartida se está concediendo en un 27% de los casos. No... ¿Pero porque no se solicita o porque el juez estima que no es oportuno que la custodia sea compartida? Porque en muchos casos no se estima que sea oportuno que la custodia sea compartida. Y porque la custodia compartida no existe a nivel nacional. La custodia compartida es una ley de la Comunidad Valenciana a la que le quedan muy pocos meses de vida. Y le quedan muy pocos meses de vida no por una modificación legislativa, sino porque el Tribunal Constitucional ha dicho que el sistema de separación de bienes de la Comunidad Valenciana es inconstitucional. Si el sistema de separación de bienes de la Comunidad Valenciana es inconstitucional porque no tenía facultades para legislar, por la misma razón la ley de custodia compartida también la va a declarar inconstitucional, con lo cual le va a quedar muy poco tiempo. No está tan claro que la custodia compartida sea lo mejor para los niños. Hay quien puede opinar que sí y hay quien puede opinar que no. Depende esencialmente de los padres, de cómo la lleven, de si tienen sistemas de educación similares. Los domicilios tampoco están muy lejanos y bueno, y estén de acuerdo, sí, en extremos básicos, en definitiva, porque si no, la custodia compartida puede significar una división para los niños, en donde ven en una casa una cosa y ven en otra algo completamente diferente. Entonces, bien, la custodia compartida habría que analizarlo según las circunstancias y sobre todo sometido a un informe psicosocial. No es que haya predilección en Alicante capital por las custodias compartidas en los informes que emite el Gabinete Psicosocial de los Juzgados de Alicante, precisamente. Ajá. Entonces, Pedro, permítame que insista, ¿quieres decir que una pareja normal, una pareja tipo que se divorcia y tiene niños y en este momento acude a pedir una custodia compartida de mutuo acuerdo, tiene un 25% de los... No, quizás no me he expresado bien, un 27% en los casos de divorcios contenciosos. Ajá, vale, vamos a ver, si la custodia compartida, una pareja acude y pide la custodia compartida, se la van a dar, porque lógicamente si están de acuerdo no va a haber ningún problema. Además, al fin y al cabo, no hay un sistema policial pero no es la tónica, que luego vaya, ¿no?, a controlar lo no que estés haciendo. No, bueno, bien, en cuanto a divorcios de mutuo acuerdo puede ser,
en algunos casos, pero en divorcios litigiosos no. En divorcios litigiosos me refiero cuando presenta la demanda de divorcio la mujer o el marido y no se ponen de acuerdo en el régimen de custodia. Entonces hay muchos casos en los que no se está dando la custodia compartida, aunque, bueno, porque el informe psicosocial no es favorable, porque el juez estima que no es así. Están dando más en Elche que en Alicante, bastante más en Elche que en Alicante capital. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, ya lo he dicho, a esta ley le quedan muy pocos meses de vida, y cuando se haya acabado la ley, porque lo que dice la ley de custodia compartida de la Comunidad Valenciana es que la custodia compartida debe ser el sistema tipo, es decir, que prevalece sobre las custodias individuales. Sí. Pero bien, eso es lo que dice la ley de la Comunidad Valenciana, pero puesto que si no, se considera que no tiene facultad para legislar y no tenemos legislación a nivel nacional, pues esa ley la van a tumbar. ¿Y qué ocurrirá después? Bueno, que se aplicará el Código Civil a nivel nacional y no habrá custodia compartida en la inmensa mayoría de los casos, salvo que haya un informe claramente favorable del fiscal, es decir, habrá menos custodias compartidas todavía que ahora. Tendría que ser un informe psicosocial, que el fiscal informe favorablemente la custodia compartida y bien, la ley no estará vigente. ¿Que eso dé lugar a revisiones de las custodias compartidas actuales? Bueno, posiblemente esos sean los menos, pero lo que dará lugar es una concesión menor de custodias compartidas, salvo que se aprobara una ley a nivel de toda España, según el gobierno que tengamos, que si lo tenemos en algún momento, y que el Parlamento apruebe una ley de custodia compartida en la que se establezca ese sistema como sistema preferencial para todas las custodias. Las parejas de hecho, Pedro. Bueno, las parejas ¿Está bien regulado? Las parejas de hecho, actualmente, sí, las parejas de hecho, si tienen hijos, es exactamente igual que un divorcio, todo es igual, quiero decir, no cambia nada, porque sigue habiendo problema de uso de la casa, sigue habiendo problema de custodia de los niños, sigue habiendo problema de pensiones alimenticias para los niños en caso de separación, o sea que realmente no tiene ningún cambio esencial. El hecho de no haber pasado por el matrimonio, de firmar el papel ante el juzgado o en el ayuntamiento, que son los dos lugares donde se puede celebrar la boda civil, no altera luego todo el resto de los condicionamientos que vienen después en el caso de una separación. Así que no dista mucho un matrimonio civil de la formalización de una pareja de hecho. A efectos de los niños y la discusión luego en un procedimiento judicial es exactamente igual una cosa que otra. Muy bien, nos queda un minuto. ¿Algún apunte que nos hayamos dejado? Pues nada especial que añadir, solo que se reflexione mucho las decisiones de divorcio, que se piense siempre en el interés de los niños antes que en el interés egoísta personal y que, bien, es conveniente asesorarse también antes de divorciarse. Gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. Esperamos que el tema les haya resultado interesante y además que hayan extraído de él conclusiones que les sean útiles. Nos vemos pronto.